Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Le agradecería si pueden prender Hola. las cámaras ya que somos poquitos. Un poquito para ir conociéndonos un poquito más. Ya. Primero vamos a dar la tarea y luego vamos a ir corrigiendo los trabajos de ustedes. ¿Están como en grupo o son de distintos grupos? ¿Alguno que quiere comentar? Con mi grupo íbamos a estar todos aquí. Ya, bueno. Mi grupo Ya está vamos esencial. a en clase presencial. No, igual de repente es mejor también porque van a tener dos miradas distintas y poder rescatar ciertas cosas o de repente algunos profesores se fijan más en unas cosas, otros en otro, y poder ustedes sacar sus propias conclusiones como ir equiparando. Ya. Vamos a darle con la tarea nomás y cualquier duda me comentan. Ya. Adaptación 2. El hecho de que las estructuras sean sencillas al principio, sometidas a un número reducido de operaciones, cuyo... Ah, ¿no se está viendo? No, no se está yendo. Ah, como que asumí que estaba compartiendo, perdón. Y ahí sí. Ahí pueden verlo, se ve el PDF, ¿verdad? Ya, buenísimo. Ya, adaptación 2. El hecho de que las estructuras sean sencillas al principio, sometidas a un número reducido de operaciones cuyos efectos se multiplican por medio de reacciones en cadena, parece impulsar un proceso irreversible. Una primera decisión produce una primera consecuencia, una segunda decisión produce una segunda consecuencia. La interferencia de estas consecuencias conduce a una situación que no puede ser relacionada unilateralmente ni con la primera decisión ni con la segunda. Esto es de Jake Lucan, acerca de la obra de Valerio Giatti, en espacialidad de la texturada y caos prefabricado. Eso va un poco en relación a lo que, cuando ustedes tienen un tipo de proceso, generalmente nosotros les pedimos que generen algún tipo de orden, de cómo ir relacionando las cosas. Y dentro de las mismas relaciones van a ir viendo que estas cosas van a tener como otro tipo de repercusiones que van a ir como deformando un poco la idea inicial. Y luego tras ir como generando múltiples operaciones, ya va a ser casi irreconocible desde dónde partieron. Pero la gracia es que ustedes vayan generando ese tipo de consecuencias. Después, como si queda algo el referente, buenísimo, si no, no es necesario. Porque ya es parte del proceso y el proceso es su referente. Y eso es algo que, si alguien, como después típico de las comisiones, te pueden decir como, ¿pero qué tiene el referente? Puede que nada, y está perfecto, porque al final la búsqueda, el desarrollo y eso es la referencia. Si fuera como referente, para eso hubiesen construido el referente. Introducción. Las tareas iniciales las entendemos como un entrenamiento previo al desarrollo que queremos alcanzar al final del taller, como una de las vueltas en la cancha que da un jugador para alcanzar un estado físico que le permita rendir los 90 minutos de un partido. Es por esto que deben seguirse rigurosamente las instrucciones de los encargos, realizando a cabalidad las labores que se piden, buscando aprender de los referentes estudiados la mayor cantidad de materia posible y ejercitando las herramientas nos permitirán abordar un proyecto cada vez más acabado. El primer ejercicio de adaptación nos permitió explorar las posibilidades espaciales de cambiar de contexto una estructura conocida y sus cualidades, pero manteniendo su función originalmente de puente. Este segundo ejercicio de una adaptación busca acercarnos al programa definitivo que iremos desarrollando como proyecto final del taller, una estructura de grandes luces que albergue el programa de un polideportivo. Encargo. Para lo anterior, en el presente encargo, trabajaremos en los alrededores del Estadio Nacional, donde los alumnos deberán proponer una estructura de grandes luces que cubra dos espacios existentes. A. El acceso a la estación del Estadio Nacional, un área de terreno de 60 por 110 metros, y B. El core central del Estadio Nacional, el área del terreno es de 80 por 110 metros. Ahí están marcados en rojo los dos espacios que es la parte del acceso y la parte del core. La estructura propuesta debe cubrir un 70% del área de los terrenos en planta como mínimo, construyendo un espacio cubierto al aire libre. Las alturas libres interiores deben permitir el desarrollo de una actividad deportiva.
deben basarse en en los referentes estudiados y sus características, pero aplicando operaciones sobre estas, multiplicándolas, escalarlas o deformarlas, según la propuesta de los alumnos. Los apoyos y basamientos de los bordes son parte de la propuesta. Ahí hay un punto que es bien importante. Ustedes saben que existen, cuando uno modela, por ejemplo, en los distintos programas, hay distintas operaciones, que estas vienen desde repetir un elemento, escalar y deformar escalar un elemento, es decir, hacer uno más grande, otro más chico, uno más grande, u otras que son deformarlo en alguna dirección. Eso está permitido para esta tarea y ustedes la idea es que puedan, a través de esas operaciones, poder como ir generando una propuesta de valor. Las operaciones sobre el referente las entendemos de la siguiente manera. Repetir. La cubierta se configura a partir de la suma de variadas unidades de manera coherente. Es la estrategia más común que resulta de repetir a lo largo de un eje un elemento estructural, dado los elementos que podrían tener similares o distintas magnitudes. Vale decir, de manera coherente, es que esto podría ser repetitivamente, es decir, cada un metro, podría ser radialmente, es decir, generando como el mismo ángulo, podría ser incluso exponencialmente, es decir, la primera separa 1 metro, la segunda 2 metros, después la tercera 3 metros, después vuelve a 2 metros, después vuelve a 1, es decir, que tengo una a través de esa repetición. Y podría ser lo mismo radialmente, podría ser exponencial y podría ser incluso paramétricamente. Paramétrica es que es un parámetro que hace una operación o una fórmula, etcétera, un poco lo mismo. De repente no es necesario complejizarse y yo lo que les digo yo como de repente, que es como un consejo, si su puente es tiene mucha como geometría, es como que de por sí ya tiene muchas formas y muchas curvas, muchas cosas, traten de hacer operaciones sencillas. En cambio, si su puente es más o menos fome, por así decirlo, traten de ver cómo darle gracia con el tipo de operación. Escalar. Modificar la dimensión del objeto del puente hasta configurar el total de la cubierta. Escalar es básicamente deformarlo en su ancho. Esto uno podría entenderlo como si lo metí en SketchUp o en Rhino, lo deformáis y lo que era 1 lo podéis escalar al 200%, va a quedar en 2 y lo otro va a quedar como eso en una dirección. Pero yo me atrevería en ciertos casos a escalar partes del puente, como no necesariamente que todo se escale a la misma medida y todo deformándolo igual. Es decir, quizás un tramo del puente se escala más, otro tramo se mantiene, se escala menos, pero sigue siendo el puente. Pero siempre manteniendo un poco como las dimensiones. Y la otra es, perdón, esto en deformar, me hice un cambio. Escalar siempre es manteniendo la proporción. Y la otra es deformar, que la cubierta se configura de los elementos básicos iniciales para generar unos nuevos. Es decir, una repetición de elementos que pueden ir variando a medida que se van repitiendo a lo largo de un eje, o bien se trata de pocos elementos que se van deformando en configuración del total. Es decir, que pueden ir como, se le van como agregando unas partes, las otras saliendo. Escalar generalmente siempre es proporcional. La entrega. Esta semana también avanzaremos en el material que se presentará de cara al examen intermedio del taller, por lo que trabajaremos en el grupo. Y se pide lo siguiente: la lámina A1, o sea, todas las láminas son en A1, la lámina 1 es la planta de emplazamiento, escala 1:500, y una imagen de la propuesta y su relación con el contexto urbano. Ahí yo les aconsejo que revisen como lo hemos hecho en otros talleres anteriormente. Siempre hacemos que la lámina está en A1 y en una parte va como en un cuadradito el área y en la otra parte va la imagen, entonces se van apoyando constantemente. Ahora aquí la diagramación es súper importante cuando tienen muchas láminas. Lámina 2 es la planta de la cubierta, escala 1:250. Lámina 3, la elevación es escala 1:250, son 4 elevaciones. Traten también de mantener las proporciones, de que si uno ve una lámina, después ve otra, como que sean coherentes, que los márgenes se respeten. Por ejemplo, 10 centímetros del borde de arriba, 10 centímetros del borde de abajo, y entonces el corte yo parto desde una parte como desde ahí hacia abajo y desde ahí hacia arriba. Entonces toda la lámina pasa a ser una sola entrega. Después los cortes representativos, que van a ser los principales del proyecto, dependiendo cómo sean las secciones, como tienen que elegir bien dónde cortar el proyecto. Y aquí de nuevo, esto está en escala 1:100. La idea es que siempre ustedes pueden hacer un preview de cómo lo que van a hacer antes. Uno primero saca como la base del modelo, de lo que tengan, y lo tira hacia la mala y después lo va reemplazando con el final. El trabajo de diagramación es súper importante, porque ustedes pueden hacer una planta increíble, pero si después le ponen un texto gigante al lado que es del porte de lo que hicieron, se pierde todo el trabajo y uno se enfoca en otras cosas cuando lo ve.
Después, imágenes de la propuesta en la lámina 5, y después va a haber una escala, una maqueta de escala 1:100 de un fragmento significativo de la propuesta en cartón piedra negro. Que ahí tienen que, la idea es como que vayan a la Tala o alguna otra librería. Ahí es cuando uno empieza a hacer su red de contactos, por así decirlo, si es que o sea, invento. Entonces, si van al centro, van a ver que hay muchos que los venden al por mayor y de repente conviene hacer eso. Como que al final ustedes van a encontrar sus proveedores de materiales y eso va a pasar después en toda la carrera también con las distintas cosas que hagan. Así que es súper importante que vayan viendo como de repente lo más cómodo, lo que está más cerca, pero si es que quiero darme una vuelta, puedo conseguir de repente un cartón piedra mejor o lo que vayan ustedes como necesitando. Y 4 fotografías en PDF formato A4 para la corrección online, es decir, de la maqueta. Si es que van a corregir online, o incluso si no lo hacen, tienen que sacarle fotos porque tienen que llevar catastro de esto. Entonces la foto también es un proyecto, sí, la foto tiene que ser una buena foto, porque no saco nada con hacer una foto increíble, después sacar cualquier foto con el teléfono, o está empañado, o atrás está la cocina, como que traten de armar un set, aunque sea pequeñito, lo más como tomar una sábana, hacer un sinfín, que ojalá no tenga muchas arrugas, como que siempre pensar un poquito en la presentación de lo que van a entregar. Las láminas son tamaño A1, ahí está el formato, impresas digitales y deben presentar la propuesta a través de distintos dibujos vectoriales realizados por los alumnos. Esto pueden ocupar ejes, cotas, anotaciones o sombras arrojadas. Ahí me tapó un poquito ya. Para clarificar las características de la propuesta y el entorno, el objetivo es obtener un documento denso de dibujos e información claro en su diagramación. Cada grupo se tiene que inscribir en los distintos sitios. A, el acceso al Estadio Nacional, y B, el core central del Estadio Nacional, quedando repartidos equitativamente. Ahí lo van a ver con los ayudantes para que tengan, o sea, para que no se llene un espacio más que otro. Fechas. El miércoles 15 de septiembre realizaremos una corrección en tablero donde los grupos presentarán sus propuestas, avances, y esto se realizará de manera online. El miércoles 22, es decir, el siguiente, de septiembre, las propuestas se deben subir al Drive antes de las 15:30 para ser revisadas por el equipo del taller. El jueves 23 de septiembre se realizará una corrección presencial en la capilla a partir de las 15:30 horas, donde las entregas deben ir impresas junto con la maqueta. De manera paralela, para los alumnos que no puedan participar de la corrección presencial, yo estaré a cargo de la comisión online a partir del mismo horario. Y todas las consultas a Cristóbal o a Felipe. No sé si quedó alguna duda sobre la tarea o algún punto que quieran reforzar. Algo con respecto a las operaciones. Ahí preguntan en el chat. A ver. Yo tengo una pregunta, ¿Sí? que con respecto a los sitios, ¿Ya? ya hay como algo en ese lugar, entonces esto se deja o hay que considerar como si el lugar estuviera vacío. Pues es como cubierta o como la idea es que esto funcione para el lugar. Ah, ya. Es Según decir, lo que ponte hay. tú, sí, pues, o sea, no es como que quise construir una cancha o un polideportivo. Aquí la idea es que tu proyecto vaya en pos de eso. Es decir, como, te invento, lo más fome sería un corchete. Así como que mi cuenta era un corchete, entonces lo pongo y lo repito 30 veces. Y ahí ya estoy cubriendo el tema. Y por eso dicen que los apoyos son parte del proyecto. De hecho, un poquito en relación como comentario general a la corrección de ayer, yo creo que lo más débil eran los accesos o las llegadas de cómo subir a los puentes. Creo que eso faltaba todavía como darle una vuelta para poder como hacer algo que sea más parte del proyecto, es decir, que tanto podría ser estructuralmente o como programáticamente. Generalmente tener unas escaleras como que dan la vuelta y listo y chao, como cuando podrían tener mucho más tema que eso. Aquí igual Pero van a para tener esta que... Ujú. Es que en este caso no van a ser accesos como a puente, pero ya eso vas a tener que formarlo para que sean los pilares como para poder cubrir tu cancha, ¿se entiende? sí, gracias. Y aquí hay que tener en consideración, por ejemplo, que quizás un lado es más alto que otro, van a tener que ver todos esos puntos.
que al final son puntos a favor, como son las dificultades que tiene el terreno para generar la propuesta. Ver en qué sentido uno toma el proyecto, si es en este sentido, es en el otro, en diagonal o traslapado. Como que hay muchas formas de abordar la propuesta con una operación. ¿Alguna otra consulta? Hola, yo tengo una Sí. respecto a, se pedían creo que dos imágenes, no recuerdo, estaba en la otra, La otra lámina. Sí. planilla. ¿A qué se refiere con imágenes de la propuesta? Fotomontaje, croquis, la técnica que tú quieras. Fotorrealismo, da lo mismo. Ahora es como, ¿cómo crees tú que va a quedar tu proyecto sobre lo que hay hoy en día? Es decir, Ya, dibujo la cancha de tenis y dibujo mi cubierta ahí. ya, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta o pasamos ya a las correcciones? Pasemos a las correcciones. ¿Algún grupo que quiera partir? No, disculpe, yo tengo otra duda, es que Dime. no entiendo como qué tan literal tiene que ser, como por ejemplo, no sé, yo me imagino empezando a ver esto con plantas de mi proyecto y superponiéndolas en el lugar y viendo cómo funcionan. Por ejemplo, Pero, hay muchas formas de hacerlo, ponte tú, no sé, pues. Podéis partir con las plantas y después ir configurando cómo va tu proyecto. Por ejemplo, no sé, pues si es deformación y repetición, tomo el puente, no sé, en el caso que sea el Millennium Bridge, que es como así, ¿ya? y el puente al medio, puedo ir juntándolo con otro Millennium Bridge acá. Ya, y ahí se va generando como la forma de la cubierta, pero, Sí, por pero ejemplo, después, ahora se va deformando también, ¿cachai? Yo podría decir ya, quizás, si me tocó deformar y deformar me permite repetir, uno esta línea, ¿cachai? Como de repente. Entonces tengo menos líneas, porque también tensionalmente es mejor que sea así, porque va a tener un punto, entonces, pero que siga manteniendo como características donde venían los tensores en el Millennium Bridge, después quizás cambia la curva del Millennium Bridge, que como que era así en elevación, y aquí venía el puente, ahora quizás va a ser más pronunciada y la otra quizás va a ser un poco más así, después va a estar con mi apoyo de alguna manera, entonces tienen que ir como jugando con su referente, pero obviamente se va a ir despegando de lo que existía. No va a ser tú no vas a ver 40 puentes en el techo. Quizás sí, pero la idea es que de a poco vayan como tomando un carácter como, como separándose de lo que eran y transformándose como una suerte de mutación hacia un nuevo proyecto. ya, gracias. Si te fijáis, finalmente las vigas son puentes, como que también no estamos tan lejos de eso. Entonces la idea es como que tengan cierto, como, solo que ahora no tiene la parte de pasarela quizás, se va a disminuir, se va a formar más, ahí tienes que inventar algo. Por ejemplo, si es que la pasarela de un puente era así y tenía una pata, no sé, tiene una pata acá y otra pata allá, ahora quizás esto va a ser así y esto puede ser de esta manera. Entonces ya pierde el carácter de pasarela. Eso en corte. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Eran dos lugares? ¿Son dos Sí. cubiertas o tenemos que dividirlo de nuevo? No, tienen que dividirse. Ah, ya. Ya, eso. Gracias. Ujú. Profe, entonces, al final, ¿uno tiene que usar el referente o el puente que hicimos en la tarea anterior? Es una sucesión. La idea es que tu puente sigue siendo parte del referente. Si puedes rescatar más cosas del referente que te sirven para estas tareas, vuelve como un paso atrás, pero la idea es que siempre uno vaya como tarea a tarea a tarea a tarea, y si era un cuadrado, el cuadrado pasó a ser una cosa extraña, después pasó a ser una pelota, y después pasó a ser un triángulo. Como que la idea es que de repente puedes regresar atrás porque te alejaste mucho del referente inicial y después volver a saltar adelante, y ahora es una forma extraña con un triángulo y un cuadrado, no sé. Como que la idea es que siempre, como que esto es secuencial, pero no tiene que ser trabajar con referente literalmente, sino que también el proceso es parte del referente. Ya.
pero también si tu puente era un puente y después me traís como otra cosa que la sacaste de Pinterest, obviamente uno también va a entender que te alejaste demasiado. Ujú. Ya. ¿Alguien quiere partir? ¿Podemos partir nosotros, por favor? Está habilitado para compartir pantalla. Ya. Nora, ¿está ahí? ¿O no? Si podéis compartir tú, estoy de tercero. Sí, perdón, es que estaba buscando el archivo. Ah, Al dale, tiro no. compartir. ¿Alguien preguntó algo? Ahora sí. Ahí se ve, ¿cierto?